Bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo pertenecer a la mesa. Soy hijo CREA, digamos, porque fui más de 13 años asesor CREA, así que para mí es fundamental todo este tipo de reuniones porque ayuda a repensarnos muchas veces. Y como me dijo un asesor ayer cuando le comenté que venía acá, dice, tenés que tener coraje, lo dijo con otra palabra, coraje para hablar de cultivo de servicio en un año como este. Pero creo que tenemos mucho para aprender en esto, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener clara, que siempre repito, hoy me voy a dedicar a mostrar el trabajo que está haciendo la mesa con un montón de técnicos y de productores, y es que en esto no tenemos receta, uno tiene que tener concepto y saber aplicarlo, lo que tenemos que generar es información para la zona. Porque si uno va a hacer copy-pegue de lo que estamos haciendo en otras zonas, seguramente es una herramienta que va a fracasar. Lo que tenemos que hacer es cómo la adaptamos para nuestra zona. Y ahí está el gran desafío de lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que nos pusimos como objetivo es trabajar con productores que ya estén en la zona trabajando con cultivos de servicio. Como bien mostró Lourdes, es algo que está subiendo mucho la superficie de esta herramienta, está creciendo mucho a nivel país. Y la idea es empezar a captar esa información, ayudar a analizar y a tomar decisiones para ver cómo ajustamos las herramientas en lo que es en la zona. Entonces tenemos que ordenar la información, ver qué datos vamos a tomar y también ver qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es tomar datos sencillos, que todo productor lo pueda hacer y así generar un banco de datos grande para ayudar a tomar este tipo de decisiones. Nos dividimos en diferentes etapas en esta primera. La verdad que es un año súper desafiante para empezar con esto, porque fue un año de muy pocas lluvias en otoño, casi ninguna, y después de muchas heladas, con lo cual los cultivos de servicios, si fue un año que le costó, fue este. Y lo que dijimos es, hagamos diferentes etapas. En la primera etapa, antes de la siembra del cultivo de servicio, y empezar a ver qué conteos de planta tenemos logradas de cada cultivo de servicio, el tema de infiltración, el tema de materia orgánica joven, que es un dato que con los años de experiencia que tenemos, como bien dijo Jorge, es un dato ideal para ver cómo va evolucionando nuestros sistemas, entonces es un dato que tenemos que tener para empezar a generar historia en esto. El tema de nutriente, agua útil. El agua útil es fundamental porque si es algo que nos falta acá, es el agua. Y nosotros tenemos que pensar que por nuestros sistemas como están, el cultivo de servicio se va a hacer con el agua que tengamos en otoño. En invierno no llueve nunca. Y tenemos que pensar cómo manejarlo porque la recarga tiene que ser a principios de primavera para los cultivos de renta que no tengamos problemas. Después, en la etapa del secado del cultivo de servicio, vimos biomasa y agua útil. También en la etapa de siembra del cultivo de renta para ver cuánto se recargaron los perfiles. Y ahora en los periodos críticos del cultivo, a ver si habíamos, los cultivos de renta, a ver si veíamos alguna problemática. Fíjense que en este primer año que fue tan complejo, tuvimos en lo que es Jesús María, y tenemos distintas fechas de siembra de los cultivos de servicio, que no son las ideales a lo mejor, pero tuvimos que aprovechar para no perder el año y empezar a ver qué pasa si, por ejemplo, nos retrasamos mucho con la siembra de los cultivos de servicio. ¿Qué es lo que logramos con cada uno de ellos? Y después, diferentes cultivos de servicios, hizo vicia centeno, centeno, vicia pura, y a partir de ahí, el cultivo que le iba después para ver qué resultados teníamos con estos. Esto es lo que pasó en Jesús María, cuando hicimos vicia centeno, que iba a maíz, y esta es una de las zonas que más agua teníamos en el perfil al comienzo, fíjense el agua que teníamos. Y por otro lado, la cantidad de materia seca que sacamos, casi 2.000 kilos, fue el que más materia seca sacamos, que suena a poco, ahora vamos a ver que los otros suenan más a poco todavía, pero tenemos que ver los beneficios. Y creo que nos tenemos que concentrar, el miedo de todo el mundo es el tema del agua. Y fíjense cómo el milimetraje que generamos al momento de la siembra del cultivo de renta, siempre fueron iguales, o un poquito mayor, un poquito menor, pero no hubo grandes diferencias. Y eso se trata porque uno con los cultivos de servicio lo que empieza a generar, como decía Jorge hoy, es mejorar todo el tema de estructuras de suelo, ¿no? Cómo empezar a generar cañerías para que el agua que nos caiga, empecemos a recuperarla y nos pasemos al cultivo de renta con ya el tanque más lleno. Entonces, eso se trata todo el manejo, cómo empezamos a mejorar. Hoy Jorge contaba con el tema de materia orgánica, que las raíces son las que más aportan, y los últimos estudios dan que por cada kilo de materia orgánica que se genera a través de las raíces, hay otro kilo que es generada por los exudados y la microbiología de suelo.
Entonces, cuando nosotros generamos durante el invierno muchas raíces, estamos empezando a generar más materia orgánica, que es el beneficio que queremos empezar a generar. Después teníamos centeno sojas, en lo que es en el sitio de Jesús María, con lo cual también 1.300 kilos de materia seca, y fíjense, el milimetraje al momento de la siembra están iguales. Por eso uno tiene que tener en cuenta que es cómo es el manejo. Cristian Álvarez, siempre en La Pampa, cuando mide el tema de infiltración, los estudios que tiene es, te llueven 100 milímetros en una hora, tenés un barbecho largo, solamente se te incorpora 30% para poner un número redondo. Si vos tenés cultivos de cobertura o trigo, como decía Jorge, se te incorpora más del 80% del agua. Entonces, eso es empezar a ver cómo se comportan los sistemas para ver cómo atrapamos el agua. Este sitio del Cano, fíjense que acá, la verdad que el agua, ya cuando arrancamos, y en muchos van a ver que no tenemos el agua útil, que no pudimos meter el barreno de lo seco que estaba. Pero lo que estamos viendo acá es que generamos muy poca materia seca, 622 kilos, pero fíjense que el agua no cambió. Esto es interesante. Por ahí a uno nos suena cuando vemos los cultivos de servicio con gusto a poco. Bueno, hay años que nos van a dar gusto a poco. Y hay otros años que a lo mejor tenemos más que recargados los perfiles, y ahí es cuando vamos a generar los mayores beneficios. El tema es cómo los pensamos, cómo los diseñamos, que es parte de lo que quiero terminar la charla para comentarles. Pero fíjense lo interesante de cómo empezamos a generar estos datos en años críticos. Estos datos en años críticos nos van a ayudar a pensar qué pasa con años húmedos, cuando tengamos la información, y cómo tomar las decisiones en cada uno de estos. Esto era cuando pasábamos de maíz, que teníamos centeno, y íbamos a soja. Fíjense que también hay un pequeño diferencial de unos 20 y pico milímetros, pero no son diferencias que te estás encontrando con un perfil absolutamente seco y con un perfil que captó muchísima humedad. Cuando uno hace los cultivos de servicio, no solamente tiene que pensar que está generando la cañería esa, sino que está generando también una alfombra que va a ayudar a que no haya evaporación. La evaporación es un lugar donde se va mucha del agua del suelo en el perfil. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ver cómo generamos cada vez más la materia. Después, en Sacanta hay 240 kilos de materia seca. Lo que tenemos que ver también son las fechas de siembra, ¿no? Fíjense que el 7 del 6 se sembró muy tarde esa cobertura, pero bueno, ya es un dato. Estos datos, por más que uno diga, está fuera de fecha, ya nos va a servir para decir cuál es mi límite en la toma de decisión de siembra de cultivo de servicio. Que un año como este, que quiero terminar con eso, va a ser decisivo. ¿Cuál va a ser mi fecha límite y cuál va a ser qué especie voy a usar para esa fecha límite de siembra hasta que no se me recargue el perfil, como estamos viendo? Este dato no lo tomen, lo pusimos en rojo, porque ahí sí, el barbecho nos dio 388 milímetros, pero las cuentas nunca dan porque llovieron 100. Así que es como que salieron 100 y pico de otro lado, pero sí, muchas veces lo que pasa es que a lo mejor los lotes tienen microcubetas o algo que se amontona el agua, escurre el agua y uno toma esos errores de ensayo. Pero bueno, no lo queríamos dejar de poner porque es toda información que estamos generando. Después, centeno vicia que iba a soja. Fíjense, nuevamente, muy poca cantidad de materia seca, pero logramos mantener el agua útil. Y no me voy a cansar de repetir, por más que parezca poco, los cultivos de servicio tienen un montón de aportes de servicios ecosistémicos que ayudan a todo el sistema. Eso es lo que tenemos que empezar a tener claro. Siempre digo que en las empresas que asesoramos nosotros hemos logrado que las empresas, los empresarios, sobre todo cuando llegan al campo, no se fijan si el centeno me llega a los tobillos o me llega a la rodilla, si están quemados o no, porque saben cuál es la funcionalidad que estamos buscando en cada una de estos y que el manejo de esto es fundamental. También empezamos a contar el tema de plantas logradas. ¿Cuántas plantas queremos lograr? En Vicia siempre decimos que queremos lograr entre unas 25 a 50, 150 de centeno. Bueno, según la fecha en que las sembrés, según cuántos kilos tenés, cuánto pesa el kilo de 1000 de esa semilla, es lo que vamos a lograr y son información que vamos a empezar a generar. Esto es, ya en un cuadrito, la cantidad de materia seca que logramos en cada uno es directamente proporcional al agua que teníamos en nuestro barril. Por eso es fundamental saber que los cultivos de servicio nuestros se van a hacer con el agua que tengamos. Si nosotros
planificamos y vemos de fertilizar estos cultivos de servicio, como decía Jorge, tenemos un mejor aprovechamiento por un mejor desarrollo radicular del agua que tenemos en el suelo. Entonces, es parte de cómo planificamos, por ejemplo, las fertilizaciones fosforadas de reposición con los cultivos de servicio, para darle todas las herramientas para que genere mayor materia seca. Nuestro objetivo acá es generar materia seca. Cuanto más materia seca vemos, más materia seca también tenemos por debajo del suelo y mayor microbiología también tenemos en el suelo. Esto no quiero que lo lean, pero son todos datos que vamos tomando, ¿no? Jorge habló mucho de la materia orgánica, bueno, estamos tomando materia orgánica joven, qué tipo de suelo tenemos, cuánta arena, cuánto carbono, porque esto nos va a ayudar también a ver qué beneficios vamos a empezar a obtener de estos cultivos de servicio. Algo que nos tiene que quedar claro es que los beneficios para los cultivos de renta a través de la mineralización generalmente no se hace por el cultivo que se hizo ese año, sino se hace por los cultivos antecesores que fuimos teniendo, es una acumulación. Saltar de 7 toneladas de materia orgánica joven a 18, 20 como estamos teniendo hoy en nuestra zona, y eso mineraliza, es parte de los beneficios de las rotaciones que estamos haciendo. Y como para terminar, quiero que se queden con esto que para mí es fundamental en lo que es cultivo de servicio. Un cultivo de servicio no solamente es tirar semillas de centeno, un cultivo de servicio lo tenemos que diseñar, planificar y manejar. ¿Por qué diseñar? Si uno no lo tiene diseñado y planificado al cultivo de servicio, puede ser un error gigante. A lo mejor estamos haciendo un centeno para ir a un cultivo de maíz, con lo cual eso genera muchísimas problemáticas, como por ejemplo es con el nitrógeno. Uno tiene que diseñarlo, saber a qué cultivo va, en qué momento lo va a quemar, para que no me perjudique el cultivo después de renta. Planificarlo. Las planificaciones son fundamentales. Nosotros en todos los campos hoy tenemos planificado. ¿En qué nos ayuda eso? No nos está lloviendo, entonces hay lotes que ya se está cambiando qué tipo de cobertura va, o directamente a lo mejor un año para no hacer cobertura. Tampoco somos que nos inmolamos por las coberturas. Si no nos llueve, queremos tener éxito en esto. O lo que nos va a ayudar a tomar la determinación, teniéndolo planificado, es qué pasa si nos llueve por primera vez en junio unos 60 milímetros. Bueno, ahí no voy a poder hacer vicia, por más que tenga la semilla. Y tenemos que ver, a ver, qué podemos hacer, a lo mejor alguna gramínea que tiene un crecimiento más rápido, alguna crucífera que tiene un crecimiento muchísimo más rápido, es pensar en eso. Hace unos 6 meses estuve en España, en Aragón, que fui a ver un grupo donde hacían cultivo de servicio en una zona donde llueven 300 milímetros. Y cuando vos ves esos, ahí te das cuenta de que el concepto sigue siendo el mismo, porque las discusiones que teníamos eran la misma. Ahora la planificación y qué hacer como cultivo de servicio es lo que cambia y uno tiene que verse en la zona. En resumen, se comenzó a generar mucha información, un año súper crítico, que no solamente tuvimos secas, sino tuvimos heladas, ahora el 18, y además también y heladas cuando teníamos los cultivos de servicios, ola de calor, tuvimos de todo en combo completo. Tenemos que generar porque esos resultados fueron muy buenos, y al principio con los chicos decíamos, ¿qué año para empezar? Cuando empezamos a analizarlos vimos que teníamos cosas muy interesantes para sacar en conclusión en la zona. Tenemos que seguir generando información local. Tenemos que encontrar el diseño, la planificación y el manejo para la zona. Y son ustedes los que tienen que empezar a generar. Por eso, instituciones como CREA, para mí, son un pilar fundamental para empezar a generar información. Carlos Peñafor, que muchos lo deben conocer, que es muy amigo mío, siempre me decía, Luca, hacé poquito y aprendé mucho. Imagínense si 25 miembros CREA hace poquito y aprendemos mucho de eso. Cómo generamos tanta información que nos va a ser más fácil para después todo el movimiento empezar a generar una agricultura diferente. Lo estoy invitando a eso, a los asesores, a los miembros, que hagamos poquito, pero aprendamos mucho de eso en los primeros años para después poder implementarlo. Más somos, más fáciles es. Eso es una ecuación que es directa. Es importante seguir con la línea de investigación en todas las campañas. Todas las campañas son distintas y tenemos que encontrar el manejo. Estoy seguro que el año que viene va a ser muy llovedor, entonces tenemos que encontrar cómo va a ser el manejo para el año que viene con los cultivos de servicio. El conocimiento de los productores y asesores es clave. Yo puedo traer montones de ideas y cuestiones, pero lo que están en el campo, lo que conocen el campo, cómo se comporta, qué pasa, son ustedes. Y esa información, estamos en la mesa y los invitamos constantemente para que vengan y compartamos toda la información que generemos. Y en los sistemas tenemos que ver la película y no las fotos. No nos quedemos con las películas de este año, miremos la foto y pensemos. Lo que los voy a invitar este año es que
por lo menos planifiquen bien lo que se va a hacer. Mucha gente me está llamando que están empezando a bolear los maíces para ver si llueve. Es un error gravísimo. Pensemos de que si el que sembró le cayó 10 milímetros ahora, va a brotar absolutamente todo el cultivo de servicio, vamos a tener una pérdida gigante de la cantidad de la semilla que tiramos. Entonces, no nos desesperemos, tenemos que tener una lluvia mínima de 40 milímetros y ver cómo se recarga el perfil, tener 35 centímetros recargado como para hacer una cobertura que sea más o menos decente. No nos apresuremos. En esta época nos agarra cada vez más ansiedad, porque estamos complicados y nos agarra mucha ansiedad, y lo que tenemos que hacer es poner paño frío y pensar, planificar y ver cómo vamos a manejar ese cultivo de servicio. Sé que fui a las chapas, pero era por el tiempo, así que quedamos siempre con la mesa abierta para que nos consulten todo lo que haga falta y lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Lucas.